y a ver caras de las 2000 personas que tengo en mi red, ¿no? Mirándome mientras yo estoy diciendo algo, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Se entiende esto? Este concepto. Creo que tenía por aquí una imagen. Yo muchas veces, no sé si habéis tenido la sensación de estar en un escenario alguna vez, delante de muchísima gente, ¿no? Es una cosa que se dice, o que dicen que impone mucho, ¿no? Cuando tienes que hablar delante de 700 personas, ¿no? Y te tiembla la voz y te pones nerviosa, ¿no? Esta sensación la tenemos porque en la realidad, ¿no? Tenemos toda esa información de que hay mucha gente viéndome y esa sensación en las redes no la tenemos tan presente, digamos. Cuando tenemos respuestas sí tenemos sensación de cuánta gente me ha estado viendo, ¿no? O, jolín, a cuánta gente le ha gustado lo que he subido, ¿no? A cuánta gente ha compartido mi foto, ¿no? Y muchas veces nos puede sorprender incluso, ¿no? Por eso hay chavalas que te dicen, joder, pues si yo no me daba cuenta de que no sé quién miraba mi perfil, me he dado cuenta porque ha compartido mi foto, ¿no? Porque ha visto, pero no me daba cuenta, ¿no? Claro, ¿cuándo lo añadiste? Pues yo qué sé, no tengo ni idea, ¿vale? Se nos pierde toda la conciencia, digamos, no digo toda, lo que digo es que cuando decimos a los adolescentes que tengan conciencia de todo lo que suben, los amigos que tienen y todas las cosas que dicen, pensemos si realmente se puede tener conciencia de todo eso, ¿no? O les estamos pidiendo también una cosa bastante imposible, ¿no? Pensemos en gente que tiene